Bueno, muy buenas tardes. Básicamente, en el tema de gases ideales, ¿verdad? Tema gases ideales, vamos a usar la ecuación de los gases ideales que refiere 5 términos, que son P, V, N, R, T, ¿verdad? P es la presión, que va a depender de las unidades de la constante R, que más adelante vamos a ver. El volumen, ¿verdad? Puede estar tanto en metros cúbicos o en litros, va a depender justamente de la unidad que estemos trabajando. El N es el número de moles, que ya vamos a determinar cómo se calcula a partir de la masa y la masa molar. La R es la constante universal, ¿verdad? De Boltzmann, y va a depender tanto de la unidad que queramos usar, por ejemplo, puede ser julios mol Kelvin o atmósferas por litros por mol por Kelvin. Acá están los dos valores que puede referir para los problemas que vamos a ejecutar. Este sería el valor en julios mol Kelvin y este otro sería el valor en atmósferas litros mol Kelvin. Y la temperatura, siempre vamos a usar la temperatura en grados Kelvin, que esto se llama temperatura absoluta. ¿Okay? Temperatura absoluta. El cero absoluto, vale decir, ¿verdad? Son 0 grados Kelvin, que es el cero absoluto, ¿verdad? Eso equivale más o menos a menos 273 grados centígrados, que es cuando ya las moléculas del todo no se pueden mover y no puede haber una temperatura más baja que esta, ¿verdad? En grados Kelvin, ¿ok? O sea, el cero absoluto es el cero en grados Kelvin. Bueno, entonces básicamente sobre esto vamos a trabajar hoy, tanto aprendiendo a calcular temperaturas en grados Kelvin como en grados Fahrenheit, como calcular el número de moles y a partir de ello modelar problemas de orden de esta ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces, muchas gracias y podemos continuar. Si puedes darle pausa. Bueno, entonces vamos a partir, estas son las tablas de conversión de los diferentes tipos de temperatura. Vean que si yo quiero calcular la temperatura en grados Kelvin, tengo que tener la temperatura en grados centígrados más 273. Y con esto encuentro en grados Kelvin. Si quiero la temperatura en grados Fahrenheit, es igual a 9/5 por la temperatura en grados centígrados más 32. ¿Ok? Y entonces a partir de ellas puedo convertir de unas a las otras y de las otras a las otras. ¿Okay? Para este ejercicio particular, lo que vamos a convertir toda esta línea, primera de 23 grados centígrados, a Fahrenheit y después a grados Kelvin para el ejercicio que queremos desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar el grado Kelvin, que es el más sencillo, ¿verdad? Entonces diríamos, si la temperatura la tengo en grados centígrados, para pasar a grado Kelvin uso directamente esta ecuación. Entonces diría, temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en centígrados, 23 más 273, ¿verdad? Y esto me daría 296 grados Kelvin, ¿ok? Entonces la temperatura en grados Kelvin. Entonces la anoto por acá, 296. Vean que es básicamente sumarle la temperatura en centígrados más 273, ¿ok? Ahora vamos a calcular la temperatura, si la tengo en centígrados, a grados Fahrenheit. ¿Okay? Entonces uso esta ecuación de acá abajo. Digo, si la quiero en grados Fahrenheit sería 9/5 por 23, ¿verdad? Más 32. ¿Ok? Entonces, si ustedes me pueden ayudar a decirme cuánto les daría. 73,4. 73.4. ¿Ok? Grados Fahrenheit. Entonces, esto sería 73.4 grados Fahrenheit. Y en grados centígrados son los mismos 23, ¿verdad? Esto siempre se pone así como para completar el dato, ¿ok? Bueno, entonces básicamente con eso convertimos esas 3 temperaturas a los diferentes sistemas, ¿ok? Ahora vamos a hacer otro diferente, por ejemplo. Vamos a tratar de convertir 180 Kelvin a centígrados, después a Fahrenheit, y básicamente vamos a hacerlo así, ¿verdad? Entonces vamos a convertirlo acá arriba. Si yo tengo 180 Kelvin y necesito convertir en centígrados, yo cambio la ecuación y digo lo siguiente, digo temperatura en grados centígrados es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273, ¿ya?
Lo que hago es pasar esto acá a restar. Entonces, temperatura en grados centígrados es igual 180 menos 273. Y esto me da igual a menos 93 grados centígrados. ¿Ok? Menos 93 grados centígrados. ¿De acuerdo? Recuerden que el cero absoluto en grados Kelvin, ¿verdad? Es 0 grados. Y en grados centígrados sería menos 273. El cero absoluto significa que ya las moléculas prácticamente no se pueden mover. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos menos 93, ¿verdad? Eso sería la temperatura en grados centígrados. Ahora la vamos a pasar a grados Fahrenheit. Vean que como ya tengo este dato, puedo usarlo con esta misma ecuación. Entonces digo 9 quintos por menos 93 más 32 y ahí obtendría el resultado. Si gustan, me ayudan, me pueden decir cuánto sería el valor. Menos 135.4. Menos 135.4, exactamente. Grados Fahrenheit, ¿no? Entonces sería menos 135,4. Y obviamente acá serían los mismos 180 grados Kelvin. Bueno, y básicamente la última línea les quedaría a ustedes para que si gustan la puedan completar de tarea, ¿verdad? Como para practicar los pasos de diferentes cambios de temperatura. Si quieres puedes ponerle ya pausa. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver ahora un problema de cálculo de moles en relación a la masa molar de un determinado elemento. En este caso, nitrógeno gaseoso. Entonces la pregunta dice, ¿cuál sería la masa en gramos de 3 moles de nitrógeno gaseoso? Indicar cuál sería el número de moléculas que tiene esa masa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el nitrógeno gaseoso es diatómico, ¿verdad? Es decir, es N2. O sea, no es nitrógeno solito, sino N2. Ahora, ¿cuál es la masa molar del nitrógeno? Alguien que me la quiera compartir. ¿Cuántos gramos por cada mol tiene el nitrógeno? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, el oxígeno simple son 16. Entonces, por ejemplo, el oxígeno gaseoso serían 32 gramos por mol. Eso viene directamente de la tabla periódica. Entonces, no sé quién me lo quisiera compartir. Profe, Es 28,01. ¿Cuál? ¿Cuánto? La masa molar del nitrógeno doble, ¿verdad? Digamos, la masa molar del N son 14, creo, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí, son Entonces, 28,01. La del N2 son 28, exactamente. Normalmente se trabaja con números tallados, ¿verdad? Digamos, es la forma más usual de representar, ¿ok? Entonces serían 20, normalmente se usa 28, como les digo, ¿ok? Entonces, aquí lo que hago es la conversión y digo básicamente, si tengo 3 moles, ¿verdad? Sería 28 gramos, no, perdón, al revés. Sería 28 gramos por cada mol, ¿verdad? Un mol. Entonces, acá aplicamos lo que se ve al principio del curso, que es el tema de conversiones. Cancelo mol con mol y me quedaría la masa en gramos. ¿Cuánto sería para este caso? ¿3 por 28? 84. ¿Cuánto? 84. 84 gramos de N2, ¿verdad? En 3 moles de N2, ¿ok? Ahora, la otra pregunta que me pedían era, ¿cuál es el número de moléculas? Para ello, yo tengo que saber que un mol de una determinada sustancia, ¿verdad? Cualquiera que sea, son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. En este caso hablo de molécula porque es diatómico, ¿verdad? Sí, podrían ser átomos,
Pero vean que yo puedo tener un mol de cualquier cosa, un mol de manzanas o un mol de naranjas, ¿verdad? Al final de cuentas, un mol lo que representa es que son 6.02 por 10 a la 23 cosas, que en este caso pues son moléculas, ¿verdad? 6.02 por 10 a la 23 moléculas, ¿ok? Entonces, nuevamente, si yo tengo por acá 3 moles por un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23, ¿cuánto me daría eso? Daría 18.06, ¿verdad? Por 10 a la 23 moléculas, ¿ok? ¿De acuerdo? Básicamente sería eso. 3 por 6, 18, 2 por 3, 6, ajá, por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué es importante esto? Porque eventualmente vamos a ocuparlo, ¿verdad? Entonces, básicamente este número se llama número de Avogadro. De Avogadro. Que representa cuántas objetos, sustancias, moléculas, partículas, lo que sea, hay en un mol de una determinada sustancia, ¿verdad? Bueno, ¿quieres? Puedes darle pausa. Ok, entonces vamos a resolver un problema del cálculo de gases ideales, ¿verdad? Dice, si tengo 400 gramos de oxígeno a una temperatura de 60 grados y con una presión de 2 atmósferas, calcular cuánto será su volumen, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a suponer acá es que es oxígeno gaseoso, ¿verdad? Que es O2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos moles tengo. ¿Por qué? Porque la ecuación de los gases, ¿verdad? Lo que nos dice es que P por V es igual a nRT, donde, según lo que repasamos antes, P es la presión, ¿verdad? V es el volumen, que es lo que vamos a calcular, N es el número de moles, R es la constante y T es la temperatura en grados Kelvin. Entonces vean que aquí tengo que hacer varias cosas. La primera es cuántos moles hay. Entonces, si yo tengo 400 gramos, ¿verdad? Gramos por un mol, para pasar a moles, el oxígeno gaseoso, ¿cuántos gramos tiene por cada mol? Si el oxígeno normal tiene 16, ¿verdad? Gramos por mol, entonces el O2 tendría 32 gramos por mol. ¿Sí? Entonces acá iríamos con 32 gramos por cada mol. Cancelo gramos con gramos y me queda en moles. ¿Cuánto me daría eso de ahí? 400 entre 32. $12.5. 12.5 moles, ¿verdad? Entonces vean que ya tengo esta variable, ¿ok? Ocupo ahora la presión. Está en atmósferas. Entonces, si la presión está en atmósferas, ¿cuál es el valor de la constante R que tengo que utilizar para que coincida con las atmósferas? Hace un ratito lo anotamos. Vean que hay una que está en julios, mol, Kelvin, y otra que está en atmósferas, litros, mol, Kelvin. ¿Cuál sería la que está en atmósferas, litros, mol, Kelvin? 0,08-205-746. Ok, perfecto. Entonces esto sería en atmósferas, litros, mol, Kelvin, ¿verdad? Entonces, cuando yo despegue esta ecuación de acá y encuentre el volumen me va a dar en litros, ¿de acuerdo? Si yo estuviera usando la R que está en julios y despejar el volumen me va a dar en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces vean qué importante saber usar en cada caso la constante R que corresponde, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vean que ya tengo el R, tengo la presión que es una atmósfera, el volumen es lo que voy a encontrar, tengo el N y me falta la T.
ahora lo que puedes encontrar, la temperatura en grados Kelvin. Recordemos que la fórmula me decía que era temperatura en grados centígrados más 273. En este caso son 60 más 273. Me daría 333. 333, ¿sí, verdad? Grados Kelvin, ¿ok? Esta sería la temperatura en grados Kelvin para este ejemplo. Entonces, ahora sí, podemos proceder ya a calcular, ¿ok? Entonces, usamos esta ecuación directamente, ¿verdad? Y lo que vamos a despejar es el volumen. Decimos, volumen va a ser igual nRT dividido entre P. Entonces, N sería 12.5. R sería toda esta ecuación larguísima, ¿verdad? 0,8, 205, etcétera. La temperatura sería 333. Y la P sería 2 atmósferas. ¿Ok? ¿Y cuánto me daría eso? Da 170,8 litros. Perfecto, 170,8 litros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si querés, podemos pausarlo. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio que dice que se tiene vapor de agua, ¿verdad?, a 120 grados centígrados en un recipiente de 0,5 metros cúbicos. El mismo se encuentra a una presión de 2 atmósferas. Vamos a calcular en primera instancia el número de moles y la masa de vapor en el sistema. Esta sería la parte A. Y la parte B sería, ¿cuál sería la temperatura si la presión sube a 3 atmósferas? Suponga que tanto el número de moles como el volumen permanecen constantes. Entonces, este sería el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, en la parte A, vean que si, digamos, tenemos la presión en atmósferas, ¿verdad? Entonces, lo que más nos conviene es usar el valor de R, igual que antes, ¿verdad? 0.08, etcétera, ¿verdad? Esto sería atmósferas, litro, mol, Kelvin, ¿ok? Básicamente. Entonces, tenemos que tener todo en litros, atmósferas, mol y Kelvin. Entonces, si tenemos 0,5 metros cúbicos, que esto sería el volumen, recuerden que cada metro cúbico contiene 1000 litros, ¿verdad? Entonces, estos serían 500 litros, ¿ok? 500 litros. Esto sería igual al volumen, ¿de acuerdo? Ahora tenemos la temperatura, pero está en grados centígrados, ¿verdad? Entonces, aplicamos la misma ecuación de antes. Temperatura en grado Kelvin es igual a temperatura en grado centígrado más 273. Esto sería igual a 120 más 273, que sería igual a 370, 393 grados Kelvin. ¿Ok? 393 grados Kelvin. Y la última variable que nos falta es calcular. Vean, bueno, y la presión que está por acá, ¿verdad? Entonces tenemos la presión, que es 2 atmósferas. Y la pregunta que nos piden es calcular el número de moles. ¿Ok? El número de moles. Entonces recordemos la ecuación, dice PV igual a nRT. Y lo que vamos a calcular es esto. Entonces decimos, N tiene que ser igual a P por V entre R sobre T. ¿Ok? P por V entre R sobre T. ¿Ok? Entonces, si la presión son 2 atmósferas, ¿verdad?, el volumen son 500 litros, el R son 0.08, taca, 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 ¿verdad? Y la temperatura son 393 grados Kelvin. Y de acá sacaríamos el número de moles. ¿Sí? ¿Cuánto sería el número de moles? 30,99. 30.99. ¿Ok? Moles. Muy bien. Entonces ya por ahí tenemos los moles, ¿verdad? La pregunta 2 dice, ¿cuál sería la masa? Es decir, necesito convertir estos moles a gramos, ¿verdad? Para ello,
entonces requerimos calcular cuál sería la masa molar del agua. Recuerden que el vapor de agua es H2O, ¿ok? Entonces vean que tiene 2 H's y un oxígeno. Entonces, ¿cuánto sería la masa molar de 2 H's? La masa molar de una H, ¿cuánto vale? Recuerden que H es hidrógeno. Sería 1, ¿verdad? 1 por cada H. Entonces, como son 2 H, sería 2 gramos por mol por cada H, ¿verdad? Y en el oxígeno, vean que acá es solo 1, entonces serían 16 gramos por mol, ¿verdad? Entonces, todo esto en conjunto me da 16 más 2, serían 18 gramos por mol de vapor de agua, ¿ok? Entonces, vean qué importante. Yo cuando tengo molecularmente, yo puedo hablar por cada uno de los elementos y con cada elemento yo le voy sumando a la lista de los componentes que tenga la mezcla gaseosa, ¿verdad? Y esto es muy importante a efectos generales porque me permite a mí determinar todo lo que contiene en términos de moles cada sustancia respectiva, ¿verdad? Bueno, entonces vean que tengo 30.99 moles y lo que quiero es determinar el número de gramos que tengo. Entonces yo digo 30.99 mol por 18 gramos, ¿verdad? Por cada mol. Y esto es lo que me da en términos de vapor de agua en gramos. Entonces cancelo mol con mol y me queda en gramos. ¿Ok? ¿Cuánto sería? $557,8. 557,8 gramos. ¿Ok? Esta sería la masa de vapor. ¿Ok? Sería la masa de vapor de agua. Pesa como medio kilo, ¿verdad? Básicamente. Bueno, entonces con esto concluimos la parte A. Vean, importante esto, y bueno, todos los temas que hemos desarrollado. Ahora viene la parte B. La parte B lo que pide es calcular qué pasaría si la temperatura, perdón, ¿cuál sería la temperatura si la presión sube a 3 atmósferas? Suponga que N y V son constantes, ¿ok? Entonces acá se puede aplicar una ecuación que nos permite hacer las cosas constantes, ¿verdad? ¿Qué es lo único que va a variar aquí? La presión. Presión 1 sería 2 atmósferas. Presión 2 son 3 atmósferas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que queremos saber? La temperatura 1 eran, ya se me olvidó, 393 Fahrenheit, ¿verdad? 393 grados Kelvin, perdón, que serían 120 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura 2? No me la sé. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, las preguntas. Yo sé que van a permanecer constantes, tanto el número de moles, ¿verdad? N1 era, ¿cuántos moles eran? Es que lo borré. 30.99 o algo así eran. Sí. Entonces eran 30.99 mol, ¿verdad? 30.99 mol son constantes, ¿verdad? Y después el volumen también. Volumen 1 es igual a 0,5 metros cúbicos y el volumen 2 es 0,5 metros cúbicos. Entonces vean que todo esto es constante. Y también la R es constante para ambos casos, ¿verdad? Entonces, en estos ejercicios, cuando lo único que cambia son dos variables constantes, entonces yo puedo aplicar lo siguiente. ¿Okay?
Vean que yo puedo plantear esta ecuación PV igual a NRT. La puedo poner como PV es igual a PV entre N por T, 1, 1, 1, 1. Todo esto es igual a R. Recuerden que R es una constante, ¿verdad? Entonces, por acá diríamos P2, V2, N2, T2. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Yo puedo hacer una comparación antes y después. Recuerden que la R es constante, ¿verdad? La R siempre es constante. Entonces, ¿cómo son los valores del número de moles en ambos casos? Son iguales, ¿verdad? Entonces, si son iguales, yo los puedo cancelar a ambos lados. ¿Y cómo son los volúmenes en ambos lados? Son iguales, entonces yo también los puedo quitar. ¿Qué puedo yo concluir de acá? Que P1 sobre T1 tiene que ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Partiendo de que volumen y número de moles son constantes para el ejercicio. Y así puedo aplicar para cualquier otra relación. Por ejemplo, si la temperatura fuera constante antes y después, la puedo cancelar. O etcétera, ¿verdad? Entonces siempre lo que me pregunta este tipo de ejercicios es ¿qué pasaría si yo varío una de las variables con la otra? Pero tengo que dejar constantes siempre algunas, ¿verdad? Para poder resolver el ejercicio. Entonces acá, pues básicamente lo vamos a resolver, porque ya tenemos planteada la ecuación. Entonces, ¿qué digo? De acá digo presión 1, que sería 2 atmósferas, ¿verdad? Dividido entre temperatura 1, que son 393, tiene que ser igual a la presión 2, que son 3 atmósferas, dividido entre la temperatura 2, que es lo que quiero calcular. ¿Okay? Finalmente, vean que tengo que pasar esto arriba, ¿eh? Voy a terminar de resolverlo aquí. Digo, T2 tiene que ser igual a 3 por 393 dividido entre 2. Paso esto aquí, paso el 2 a dividir, paso el 393 a multiplicar. Y de acá obtengo la temperatura 2. ¿Ok? ¿Cuánto me daría? 589,5 Kelvin. Correcto. 589,5 grados Kelvin. ¿Okay? Perfecto. Entonces vean que estos problemas de traspasar, digamos, sustancias que conserven variables fijas y otras que se muevan, básicamente uno los puede resolver así. Entonces, esto es muy importante a efectos de la resolución de este tipo de situaciones. ¿Qué les pausa? Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver ahora un problema de expansión térmica. ¿Okay? Este problema de expansión térmica, básicamente lo que nos permite es determinar cuánta va a ser la expansión de un determinado objeto a partir de un cambio en su temperatura. Esta temperatura de acá puede ser en cualquier unidad, siempre que sea grado centígrado o grado Kelvin, ¿de acuerdo? Puede ser grado centígrado o grado Kelvin. No puede ser en unidades de grados Fahrenheit, porque básicamente esta constante va a estar determinada en unidades de grados centígrados o metros por grados centígrados, ¿verdad? Entonces, básicamente, puede ser cualquiera de estos dos y vean que lo que hay acá es una diferencia, ¿ok? Una resta. Bueno, entonces básicamente la pregunta dice, supón que se tiene un puente de acero que a 0 grados centígrados mide 110 metros de longitud, es decir, es un puente largo de acero, ¿verdad? En dicha zona, la máxima temperatura reportada es de 35 grados centígrados. ¿Cuál sería la extensión de dicho puente a esa temperatura? Entonces lo que vamos a determinar es básicamente esta ecuación, ¿verdad? Dice, delta L va a ser igual a alfa por L sub 0 por delta T. Entonces, el alfa, recuerden que es el coeficiente de expansión térmica. ¿Cuánto vale el alfa del acero para este problema? Según la tabla que viene en el libro y digamos las tablas generales de coeficientes de expansión térmica. ¿Cuánto vale?